Vamos a empezar a revisar de una vez por acá. Sí, ya está. Ya entró más rápido. Surprise. Claro, cada vez más rápido. Cada vez más rápido, cada vez las apps están mejorando, no cabe duda, Claro. sus cosas, todas sus streaming, todos sus aditamentos. Pues bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Compartiendo Vino. Hoy es nuestro penúltimo episodio. ¿Qué es esto? Que el que sigue ya se acaba la temporada, pero hoy es el penúltimo y me encanta cerrar con dos personas que desde el inicio que escucharon de esto, dijeron voy. Es algo maravilloso, me encanta que seamos con Pati ahorita y el próximo Daniel Curvelo. Las cosas siempre se ponen a modo, a la manera como debe de ser, siempre lo he dicho yo. Y pues gracias Pati por haber estado en esa segunda temporada también, por habernos aportado tanto conocimiento para poder iniciar los procesos terapéuticos que necesitemos o que necesitamos o que estamos comenzando a conocernos, porque hay muchas personas que tienen desconocimiento de este tipo de situaciones y obviamente están comenzando, pero ya vemos unos que ya vamos en el camino más avanzados y unos que vamos a término medio, y justamente pues esta parte de este episodio de hoy trata de esa parte, ¿no? De cómo ya tienes todo un proceso, tú ya has hecho terapia, ya has ido con diferentes personas que te ayudan, has sanado cosas, pero obviamente algo que hemos dicho es que esto nunca es algo que se termina, ¿no? Continúa, ¿no? Pero ya cuando estamos como reestructurando, como decir, ok, dejo de hacer este tipo de situaciones, este tipo de acciones, ya no me pasa tanto esto que me pasaba, ya no me está llegando tantas señales dolorosas de la calle, y que estás aprendiendo como que cuando te llega esa parte de la situación ya dices, ok, ya sé reaccionar, ¿no? Entonces, bienvenida a tu episodio final de temporada y gracias como siempre por todo lo que nos das, y te dejo con la palabra. Bueno, Viole, como siempre te digo, cuando vos hablás, abrís un abanico enorme de cuestiones, pero es así. En este último episodio, como lo habíamos charlado nosotras en privado, la idea es poder hacer como si fuera un cierre o una integración, justamente integrar el cambio, es el episodio de hoy, más o menos el título de hoy, porque tal cual decís vos, uno a veces ha hecho una serie de procesos importantes, ha empezado a mirarse, ha empezado a darse cuenta que había ciertas cosas que estaban generando sufrimiento, uno se ha dado cuenta que hay una necesidad de cambio, y bueno, y en el momento que esto sucede, Viole, se nos activan muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas que se nos activan son los mitos que tenemos sobre el cambio, ¿no? Por ejemplo, que cambiar es difícil, que cambiar es largo, que es trabajoso, que, bueno, un montón de cuestiones que están ahí como instaladas en el inconsciente colectivo y que hacen que a veces dé como si fuera un poco de fiaca, decimos acá en Argentina, pereza, no sé cómo le llaman allá, como de, bueno, no, es como muy trabajoso, mejor no lo hago, ¿no? Como que nos parece una tarea muy ardua esto de cambiar. Y en realidad yo creo que el cambio no es, si bien no digo que sea una cosa que fluya así tan fácilmente, porque hay que entrar en lugares emocionales difíciles a veces y dolorosos para poder hacer ese cambio. Claramente hay que romper ciertas estructuras, hay que darse cuenta de que la vida que yo he estado llevando hasta ahora, por lo menos... ¿Se escucha bien, Viole? Sí, se escucha bien, es que entró otra pantalla. Me pareció que había como un ruido. Que claramente, a ver, ¿en qué momentos, Viole, nosotros hacemos algún cambio en nuestra vida? Y bueno, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una pérdida, cuando hay alguna situación que, digamos, sacude la inercia de lo cotidiano, ¿no es cierto? Mientras nosotros más o menos vamos y transcurrimos, no hay cambios en nuestra vida. Por eso es tan interesante que a veces nos quejamos de situaciones dolorosas o difíciles, pero en realidad, bueno, ya se sabe que son oportunidades muy importantes de poder activar este ojo consciente del que siempre hablamos, ¿no? De poder entender para qué estoy viviendo esto, para qué estoy transitando esta situación, que claramente si me genera un resultado negativo o doloroso, o una enfermedad, o estoy en un vínculo tóxico o lo que sea, claramente la situación me estaría hablando a mí de que hace falta que yo haga un cambio, ¿no? Por mi propio bienestar y por mi propia coherencia, claramente, ¿no?
Entonces, pensemos que cuando vamos a hacer un cambio, que realmente nos encontramos frente a una situación que no daría para más, acá decimos así, que llegó como a su punto máximo de sostén y está generando mucha incoherencia y mucho dolor, bueno, claramente se abre una puerta a el cambio, que sería como algo desconocido, que yo no transité nunca todavía, con lo cual es lógico que se activen temores, signos de pregunta, ¿no? Lo nuevo, lo desconocido, es un signo de pregunta para mí. Yo nunca lo transité, nunca lo viví, no sé si tengo los recursos internos. Entonces, cuando hablamos hoy de integrar el cambio, Violet, de lo que se trata es, viste que hoy, como dijiste vos, ¿no? Uno a veces hoy se hacen infinitos cursos, se estudian infinitas metodologías, hay para todos los gustos, de todo tipo de terapia, metodología, lo que se nos ocurra, y muchas veces hacemos estas cosas, pero esto queda todo acá en un plano teórico, en un plano de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la verdadera forma de integrar un cambio? Y bueno, que yo me pueda apropiar de toda esa información y que esa información a mí me transforme, me cambie, me convierta en una persona diferente a lo que yo era antes de tomar ese conocimiento. Porque si no queda en un plano intelectual. Qué interesante lo que aprendí, qué interesante el Ho'oponopono, qué interesante las constelaciones, qué interesante todo esto, bla, bla, pero no cambié. Sigo actuando con los mismos patrones. Entonces, un cambio se integra cuando yo puedo empezar a tomar esas herramientas, empezar a animarme a entrar en mí, empezar a resolver cuestiones dolorosas o difíciles que me han bloqueado o que me están bloqueando en el presente o que me han generado, Viole, resultados dolorosos en mi vida, ¿no? ¿Quién no ha tenido muchísimas situaciones de conflicto en los vínculos, con los hijos, con los padres, con las parejas, con un síntoma físico? Bueno, ¿por qué tenemos estas cuestiones? Y porque, como siempre lo hemos dicho, Viole, venimos cargados con una información y esa información es automática. Entonces, hasta que nosotros no tomamos como las riendas de nuestros procesos en base a una situación conflictiva, no hemos elegido la forma en que vivimos, quiénes somos, cómo pensamos, cómo actuamos, nuestras reacciones, sino que venimos en una automatización y lo serio de esto es que venimos como si fuera con un apego o una identificación con esa forma en la que nos hemos venido manejando. Y confundimos esto, como también hemos hablado tantas veces acá con vos, con nuestra verdadera identidad. Entonces, nuestra verdadera identidad, por decirlo de esta forma, debería ser una identidad consciente, construida, seleccionada intencionalmente, donde los elementos que yo ponga en esa manera mía de manejarme, en la forma en que me relaciono, en lo que elijo para mi vida, en lo que pienso, el sistema de creencias, ¿no? Es fundamental en nuestra vida, en las acciones, en los comportamientos, en las conductas, que el resultado de todo eso sea positivo, sume en mi vida, básicamente me dé paz interior, me provea un eje de coherencia desde el cual yo acciono en mi relación con el entorno, ¿no? Entonces, viste que hoy se habla mucho también, Viole, de la espiritualidad y que somos personas espirituales y que estamos en la búsqueda, decimos, o en el camino espiritual. Bueno, el camino espiritual es hacia adentro siempre, ¿no es cierto? ¿Te acordás que en el encuentro con la conciencia el título era El camino es hacia adentro, ¿no? Y bueno, y seguimos hablando de lo mismo porque esto es así, ¿no? Uno utiliza herramientas del exterior para transformarse internamente y tal cual os dijiste, poder vernos en algún momento, Viole, actuando de una manera diferente a la forma reactiva que hemos tenido antes ante ciertas situaciones cuando no estábamos conscientes de lo que realmente queríamos hacer. Entonces, uno de los puntos para integrar el cambio es ese, exactamente que vos dijiste. Cuando yo me veo ante una situación nueva, reaccionando de manera nueva. No cuando reacciono acá de la misma forma que reaccioné acá y 500 veces en mi vida. Entonces es como que no hubiera esta capacidad tan inherente al ser humano que es la capacidad de adaptación, ¿no? Situación nueva, actitud nueva. Situación nueva, otra actitud. Ahí estaríamos como conscientes y eligiendo en cada oportunidad qué conducta quiero tener frente a esto que sucede. Pero en general, Viola, reaccionamos desde el pasado, ¿no? Desde lo que sería la reactividad. Entonces, cuando uno empieza a hacer un cambio y intenta consolidar el cambio, esta atención sobre la forma en que yo quiero reaccionar en esta situación precisa, de acuerdo a las herramientas que tengo,
Bueno, es la expresión de que yo estoy haciendo un cambio, porque no reacciono desde el pasado, no reacciono desde la automatización. Veo, miro, enfoco, elijo, decido, entonces tomo una actitud y un comportamiento nuevo ante algo que antes hubiera hecho de una manera inconsciente y en base a la información que mi cerebro tenía como guardado con respecto a esta situación, ¿no? Claro. Entonces, es importante decir, Viole, que cuando, como nuestro cuerpo biológicamente acompaña todos nuestros procesos emocionales, espirituales, intelectuales, porque somos una unidad, como siempre lo decimos, es importante saber que cuando nosotros empezamos a hacer un cambio de conducta, de creencias, de actitudes, cambia en nuestro cerebro la neuroquímica, ¿no es cierto? Ciertas actitudes han tenido en mí, no sé, como consecuencia biológica, bueno, la segregación de ciertos neurotransmisores o hormonas, como por ejemplo, si yo soy una persona ansiosa y nerviosa, y bueno, he segregado mucho cortisol, mucha adrenalina, porque mis conductas piden que mi cerebro me acompañe en este proceso. Y el cerebro acompaña lo que yo le pongo como información, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a hacer un cambio, a ver, antes de esto digo, cuando el cerebro se ha acostumbrado ante ciertas conductas a segregar ciertas hormonas, hay como si fuera un comportamiento adictivo del cerebro. Pide más de lo mismo, ¿no? A ver, siempre segregamos cortisol y adrenalina, bueno, dame más de eso, ¿no? Diría el cerebro. Entonces, cuando uno va a hacer un cambio, esta neurobiología del cerebro se modifica también. La neuroquímica se modifica porque yo voy a hacer un cambio, entonces en ese cambio no voy a estar tensionada, voy a estar tranquila. Entonces el cerebro dice, pero entonces ahora no te puedo segregar cortisol y adrenalina. ¿Qué te tengo que segregar? Bueno, dopamina, serotonina, oxitocina, todas las hormonas del bienestar. Entonces esto para el cerebro es como romper un mecanismo en automático que viene acostumbrada toda mi vida a funcionar, no sé, de esa manera, como te digo, ansiosa, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas cuando nosotros hacemos un cambio a nivel cerebral, a nivel bioquímico, a nivel conductual, a nivel relacional, porque viste que muchas veces pasa, Violi, que cuando uno se mueve de lugares viejos digo automatizados, Bien. y bueno, los demás nos miran como, ¿qué te pasa? ¿Qué no? A veces hay una crítica de que nosotros nos corramos de esos lugares, a veces, digamos, enjuician o hasta desvalorizan nuestro cambio, porque también pensemos que un cambio rompe la estructura de un entorno donde yo me he manejado siempre de una cierta forma. Entonces, ¿tiene un costo cambiar? Sí, tiene un costo cambiar, ¿no? Un costo para mí, porque tengo que adentrarme en lugares que no me había adentrado antes, contactar con emociones quizás dolorosas de mi pasado, que como siempre decimos, Viole, lo pasado está en el presente si no está resuelto, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que a veces hay personas que, bueno, se resisten a hacer un cambio, no quieren hacer un cambio, muchas veces tienen herramientas y sin embargo, no, yo me sigo manejando como, perfecto, cada uno tiene su libertad en este sentido, ¿no? Pero tenemos que saber que todo aquello que no modificamos, todo aquello que duele y no soltamos, toda necesidad emocional pendiente, se sigue mostrando a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo de una u otra manera, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer un cambio, Viole, es importante que ponga en duda, digamos, todo lo conocido, todo lo que hasta ahora se ha dicho como verdad, porque todos creemos que nos estamos manejando de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestras decisiones. Nadie dice, yo estoy programada, no soy un muñequito automático que vengo cargada de información. Nadie cree esto. Todos creemos que somos libres y estamos decidiendo minuto a minuto. Pero si no hemos hecho algún trabajo terapéutico o algún trabajo de introspección, somos muñequitos digitados por una información, ¿no? Hasta nuestras elecciones de pareja, la profesión que elegimos o el oficio, a qué nos dedicamos, cómo nos relacionamos, está todo digitado por la historia anterior, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer un cambio, realmente consolidar e integrar un cambio, tiene que poner en duda lo que hasta ahora, como dice Enrique Olvera, creyó que eran sus verdades, ¿no? Porque a veces mis verdades a mí me enfermaron, o tengo una situación de pareja absolutamente tóxica, entonces si fueran verdades para mí, me hubieran llevado a un buen resultado, a un buen lugar. Entonces, todo aquello que sea un sufrimiento en nuestra vida, claramente está digitado por algo que yo no elegí.
porque yo no elegiría nunca algo que a mí me daña, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para integrar un cambio? ¿Cómo hacemos para consolidar herramientas que encontramos, tantísimas que hay hoy, infinita gama de herramientas, ¿no? De todos los gustos, para poder tomar, según lo que a cada uno le pueda gustar. Bueno, el secreto de consolidar un cambio, Viole, es vernos haciendo cosas diferentes para que nuestro cerebro entienda que hay una información nueva en nosotros. Si el cerebro no tiene información nueva porque yo no hago nada nuevo, porque no le rompo su estructura o su inercia, para el cerebro no hay cambio. Entonces, me tengo que ver haciendo cosas que antes no hice, diciendo cosas que antes no decía, poniendo límites que antes no ponía, tomando decisiones que antes no tomé, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se trata de como de construir esto que también hemos hablado en tantos episodios, Violet, como un eje interno de coherencia, ¿no? Donde esté alineado lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo siento, ¿no es cierto? Entonces, desde ese eje de coherencia, yo me voy a relacionar con el entorno, teniendo en cuenta mis valores, mis principios, mis necesidades. No voy a negociar lo que no quiero, no voy a aceptar cosas con las que no están de acuerdo, con las que no estoy de acuerdo. O sea, construyo un eje como si fuera de autorreferencia, donde yo soy yo y interacciono con vos y con vos y con vos, pero sigo siendo yo. Entonces, es como que lo que va sucediendo, yo tengo como internamente un lugar de autosustentación a donde recurrir a buscar las herramientas que yo necesito para la situación que sea en mi vida que se me presente, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto y con la cobertura en ese eje interno de coherencia, Violet, con la cobertura de las necesidades que yo tengo. Ser escuchada, ser querida, ser valorada, ser tenida en cuenta, que a ver, como bien sabemos y lo hemos hablado también tantas veces, por las diferentes cuestiones de nuestras historias familiares, muchas veces todas esas cosas no han sucedido, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno si no tuvo lo que necesitó? Y bueno, se lo tiene que fabricar, lo tiene que crear, lo tiene que, digamos, generar para uno mismo, ¿no? ¿Y cómo se genera un modelo interno en mí donde yo me pueda sentir bien? Y bueno, en programación neurolingüística hay un término que se llama modelaje, que no es el modelaje de las pasarelas, de las modelos, sino copiar mecanismos o actitudes o rasgos de otras personas que a mí me parezcan valiosos. Vos pensás que todos, Violet, nos estructuramos en base a modelos que vemos desde que somos chiquitos, nuestra madre, nuestro padre, el entorno, ¿no? Entonces, este proceso se puede hacer de manera consciente cuando uno es adulto, ¿no? De hecho, uno seguro que uno tiene rasgos de alguien del entorno que le gustaba y uno copió, como si fuera un monito que copia a alguien que actúa de cierta forma, ¿no? Entonces, en un cierto momento, eso que yo empiezo a copiar forma parte de mí, empieza a formar parte de mi manera de manejarme, ¿no? Entonces, para integrar un cambio y consolidar un cambio real en mi vida, yo me tengo que ver en comportamientos diferentes, como que tengo que construir otro personaje, vamos a decir así, diferente del personaje que me otorgó la historia familiar, que yo compré, me creí, representé muy bien durante muchísimos años. Muchas veces violé con consecuencias muy dolorosas y muy negativas. ¿Y por qué? Y porque no era yo verdaderamente esa persona. Por eso digo que es importante, para poder consolidar un cambio verdadero, duradero, sólido y consciente, tengo que dudar de todo lo anterior y saber que yo vine absolutamente programada y digitada por otra información que no elegí. Porque si yo sigo creyendo que yo siempre elegí todas las cosas y que me manejo como se me da la gana a mí y que las cosas que pienso son verdaderas, bueno, debería tener un resultado absolutamente positivo en mi realidad. Y vos fíjate que la mayoría de las veces esto no es así, ¿cierto? Así es. Y parte yo creo que de ese proceso de integración hay un momento ahí de laguna que sucede que tenemos la información, pero nos da tanto miedo aplicarlas en nosotros que la empezamos a compartir a los otros, ¿no? Ay, es que deberías de hacer esto, ay, es que esto, ay, es que aquello, pero seguimos no queriendo integrarlo a nosotros. Entonces, como que ponemos a los demás como ratones de laboratorio a ver qué sucede si lo hacen, pero seguimos sin dar ese brinco, ¿no? A la integración del cambio, del decir, pero ya cuando dices tú, ya
llega también un momento donde te topas y a fuerzas ya lo tienes que hacer tú, porque ya los avisos son muy fuertes, ¿no? Ya son cosas que o cambias, ¿no? O cambias o te mueres, a veces podría ser hasta la frase, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante no postergar justamente esos cambios, ¿no? Esa integración de todo lo que ya sabes y ponerlo a prueba, o sea, ya empezar a picarle como le picas a un celular rápidamente porque lo necesitas, ¿no? Claro, fíjate que esto que vos decís es así y es importante que nosotros sepamos, Viole, que ante una posibilidad de cambio o una necesidad de cambio, como a veces se impone la necesidad de cambio, ¿no? Justamente por situaciones críticas, se nos van a activar miedos. Porque si uno piensa hacer un proceso de cambio liviano, sencillo, sin entrar en lugares difíciles, sin que yo tenga dudas, miedos e incertidumbre, me estoy equivocando. Porque lo que viene yo no sé cómo va a ser. Entonces, voy a tener miedo, voy a dudar si estoy tomando las decisiones acertadas, voy a tener como un temor a soltar todo lo conocido que hasta ahora yo venía como apegada a eso conocido, porque lo que viene no sé cómo es un signo de pregunta. Entonces, tenemos que saber, como en tantos procesos de nuestra vida, Viole, por ejemplo, cuando uno tiene que poner un límite o tiene que salirse de una situación, que hay un costo, y el costo es que yo voy a tener emociones de las que llamo desagradables, dolorosas, lo que sea, ¿no es cierto? Que voy a tener temor, que voy a tener duda, que a lo mejor voy a tener culpa de correrme de ciertos lugares. O sea, como que son emociones necesarias, vamos a decirlo de esta forma, que yo las tengo que transitar. Porque a veces, no sé, por ejemplo, una persona que se tiene que separar, ¿no? Y tiene que tomar una decisión después de 30 años de matrimonio. Y no puedo porque me siento culpable, porque pobre. Bueno, la tengo que atravesar la culpa. Es inevitable que yo atraviese esa culpa. Entonces, si yo pienso que no la debería sentir, me freno porque sí la siento. Entonces, en cambio, si yo sé que sí la voy a sentir, es como que tengo que cruzar un puentecito para llegar a aquel lado. Y el puentecito es la culpa. El puentecito son un montón de emociones que no quiero sentir. Quiero llegar al otro lado, tengo que cruzar el puentecito. Voy a sentir eso, es parte natural del proceso, pero después, bueno, cuando ya trascendí esa emoción desagradable, bueno, empieza uno a vivenciar lo que sería un estado de una aproximación a la coherencia, ¿no? Que cuando uno lo va logrando esto, uno se siente muy bien, Viole. Empieza a darse cuenta que yo podía actuar de esta forma, el resultado es bueno, que me siento bien, que el otro me respeta, que yo me siento bien conmigo misma, que estoy siendo fiel a lo que necesito. Y uno ya empieza a adquirir este eje del que hablamos, Viole, que en realidad es, como decíamos, digamos, la materialización realmente de un proceso de cambio. Logré consolidar un eje interno en mí, logro escucharme, logro la fidelidad de lo que necesito, bueno, entonces voy por un buen camino en este proceso de cambio, ¿no? Claro, claro. Por acá te mandan saludos, Gis, Pato, una genia, me encantaron todas tus charlas, abrazo para las dos, las quiero muchísimo. Una persona maravillosa, una terapeuta estupenda, un hermoso ser, excelente profesora, gracias por tanto y gracias, Viole, por tus aportes. Cabe mencionar que también las personas con las que estuviste tratando aquí, pacientes, también cómo te llenaron de alabanza, o sea, hubo muchas cosas ahí positivas al cómo empezar esta nueva forma de terapias online, ¿no? Y que podemos aprovechar diferentes personalidades en general en todo el mundo con las que deseamos interactuar. Entonces, Patti, nuevamente hago este break como para decir gracias. Y bueno, volviendo al tema, pues ya que estamos integrando el proceso, ok, ya decidimos hacer cambios, hacer movimientos, pasamos esa brecha del miedo, de la culpa, porque mucha culpa también nos da generar un cambio, obviamente por todo lo que traemos de nuestro sistema familiar, ¿no? Y principalmente yo creo que es lo que más nos duele, a veces nos duele más el cambiar un patrón familiar que a lo mejor dejar a la pareja, ¿no? Porque sentimos que traicionamos, pero cuando te estás dando cuenta que a pesar de que pudiera ser que tuvieras como momentos de soledad por esos cambios que has generado, esas integraciones que has generado, los momentos de soledad no llegan a ser dolorosos, no llegan a ser unos momentos de soledad mínimos y hay como una energía
se podría decir, y lo digo en cierto punto como experiencia personal, como de un agradecimiento al árbol, ¿no? Entonces el árbol empieza como a dar, ¿cómo decirlo? Como regalos, por así decirlo, de lo que ha sido el cambiar, ¿no? Y a veces no los asociamos con eso, pero si vamos un poco más allá, si vemos más allá de lo evidente, dejamos de sentir eso y empezamos a recibir regalos, ¿no? Claro, bueno, fíjate que esto de cambiar, cuando hablábamos hace un momento de el costo que puede tener cambiar, el costo en un clan familiar de ser diferente yo al patrón, tal cual dijiste vos, que uno viene repitiendo, y bueno, el costo en muchas oportunidades, Violé, es como la desaprobación del clan, ¿no es cierto? Para el que es diferente en una primera instancia, porque hay como una tendencia del clan a la repetición, ¿no es cierto? Es como nuestro inconsciente individual. El inconsciente familiar funciona con los mismos principios, tiende a la repetición, tiende a que se reitere lo del pasado, en una especie de automatización. Entonces, si yo quiero ser una persona diferente en este clan familiar, claramente tengo que tener otras conductas, otros comportamientos, otros patrones, y normalmente, esto en una primera instancia, Viole, es como reprobado por el clan, ¿no es cierto? Entonces, ser uno tiene un costo. En un principio no es fácil porque, bueno, suceden todas estas cuestiones que ya vemos en las constelaciones familiares, ¿no? La persona transgresora, el excluido, el distinto, la oveja negra, todo esto tiene un costo donde de alguna forma el árbol dice, pero no sos como nosotros, no estás respetando nuestros patrones, estás siendo distinto que tu padre, estás brillando cuando yo tuve una historia re difícil y de sacrificio, ¿no? Entonces, tenemos que saber que en un principio hay un costo, pero también esto tiene un lado, varios lados muy positivos, que son la evolución de mi propia persona, el crecimiento, la posibilidad de ejercer mi libertad para ser como yo necesito ser, y también Violesto aporta al clan familiar como mayor conciencia, un mayor grado de conciencia al clan. Esto lo dice, perdón, muy claramente Alejandro Jodorowsky en su libro de metagenealogía, donde él dice que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, creo que te lo he comentado en alguno de los episodios, el ser humano, el individuo tiene como dos opciones, ¿no? Dos tendencias. Una, ser igual que el clan familiar, siendo aceptado, reconocido, integrado y perdiendo como su parte evolutiva personal, o la opción de despegarse de los patrones y enfocar un proceso de evolución y conciencia, ¿no? Entonces como que tenemos esta doble fuerza que nos lleva hacia nuestra propia transformación y a nuestro propio encuentro como individuos, y también a la fidelidad, a la lealtad y todo esto del clan familiar. Entonces, bueno, están las dos cosas, por eso él habla, y es muy interesante esto, cuando habla de la trampa y del tesoro de nuestro árbol, ¿no? La trampa sería quedarnos siempre pegados al patrón familiar, a la expectativa que se tiene sobre nosotros, sin evolucionar jamás, ¿no? Y el tesoro estaría en poder tomar todos los recursos o aptitudes o habilidades o cuestiones que yo he adquirido en compensación muchas veces de historias sumamente difíciles en los clanes, ¿no? Claro. ¿Me han dejado sola? Bueno, me hice una persona independiente. Tuve que cuidar a mis hermanitos, fui una persona que aprendí a tomar decisiones, ¿no? Esto es un capital, si yo lo sé, digamos, descubrir y poder aplicar a mi vida. Entonces, bueno, cambiar tiene muchos costos, sí los tiene, pero el beneficio que tiene Viole cuando uno va logrando ese eje interno, bueno, es muy grande. Porque entonces, digamos, no lo vamos a decir de una manera general, ¿no? Pero en una gran parte de nuestra vida empiezan a pasar las cosas como nosotros necesitamos que pase. Y además, esto que vos decías de los regalos, yo lo llamaría sincronías, ¿no? Empiezan a pasar cosas, empiezan a aparecer situaciones, personas, oportunidades, cuestiones que tienen que ver justamente con una resonancia vibratoria, con un estado de conciencia mío que es nuevo, ¿no? Entonces, todo cambio positivo y consciente, claro que tiene un montón de regalos, ¿no es cierto? De que me siento bien, que estoy en eje, que estoy coherente, que tengo herramientas para irme adaptando a una realidad siempre cambiante, ¿no? Todas estas cosas. Claro, y ya me voy un poquito más allá, obviamente ya después del proceso de integración a este cambio y a lo mejor como dices tú, el tesoro y algo muy importante o la postventa, dijera una vendedora como yo,
que viene siendo un impacto hacia nuestra estirpe, ¿no? Hacia nuestros hijos, que eso es cuando ya empiezas tú a comprender esa parte del cómo le empiezas a quitar cargas a tus hijos, como tus nietos también, los que a lo mejor ya tenemos hijos grandes y que en algún momento sabemos que nos van a dar nietos, al parecer, no sé, pues también empiezas a decir, ok, yo ya tengo esta información, ya deseo generar un cambio, ya lo generé y ya estoy viendo que mi hija no está batallando lo que yo batallé, tal vez hizo algo, pero ya está en muchísimo menor grado o pasa como un bachecito muy leve, ¿no? Un topecito sencillo y esa parte es satisfactoria. Obviamente también nunca estamos separados y a veces no nada más sanamos directamente lo de los padres, como ya lo hemos dicho muchas veces, venimos sanando todo un linaje, pero ya es menos difícil, menos complicado, más rápida la salida, más rápido el accionar, ¿no? Sí, tal cual, Viole. Y además, no solamente para nuestros hijos, ¿no? Para los que vienen después, sino también cuando una persona se modifica o se transforma o evoluciona, Viole, es una persona que se convierte a veces involuntariamente en una onda expansiva de conciencia, porque la forma en que se maneja, los demás observan, viste que hay personas con las que por ahí te da ganas de estar, decís, ay, qué persona interesante, qué lindo como es en esto, ¿no? Hay personas que tienen cosas que nos gustan porque esas personas evidentemente están como personificando algún tipo de valor o de coherencia o de bienestar, y como todos tendemos naturalmente a buscar eso, no solamente sería para nuestro clan familiar, que no es poca cosa, ¿no? Aliviar a nuestros hijos, sino, claro, para todo el entorno, y además estamos como aportando también a lo que es el campo magnético universal, que es una energía. Cuando nosotros evolucionamos, aportamos un grano más de conciencia al universo entero, ¿no? Y esto es muy lindo de pensar también, porque, y bueno, y con respecto a esto que decís de la familia, claro, a veces muchas madres vienen, por ejemplo, a la consulta, también te lo he contado, ¿no? No, yo quiero sanar mi árbol, no quiero que mis hijos sufran las mismas cosas que yo sufrí. Entonces, lo que uno tiene que hacer con esto es trabajarse uno, porque en realidad lo que pasa como herencia emocional es lo que yo sufrí, lo que sufrí y no resolví, lo que callé, lo que no dije, lo que me duele, lo que me enojó, la herida emocional que yo traigo, eso es lo que yo tengo que trabajar. O sea, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, la felicidad para nuestros hijos, que no vivan nuestras historias difíciles. Bueno, tenemos que trabajarnos a nosotros, ¿no? Había una frase por ahí que decía que el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos es nuestra propia sanación, ¿no? Porque yo te digo que además veo que hay hoy, por ahí, no sé, atiendo chicas o chicos de 17, 16 años, y hay como una comprensión tanto más rápida de muchas situaciones. A veces los escucho hablar y digo, Dios mío, a mí esto me llevó 30 años comprender, y tengo una chica de 17 años que me está hablando con una soltura desde un lugar que yo digo, bueno, o sea que también hay una evolución que se está dando, ¿no es cierto?, cuánticamente, y los chicos vienen como con una percepción y una claridad con respecto a ciertas cosas que a nosotros antes era como mucho más esquemático, las cosas no se cuestionaban, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su ventaja y también su desventaja en muchos momentos. Pero volviendo a lo que vos decís, cuando uno cambia, otra frase, ¿no? Que dice, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Entonces, en el ámbito en que cada uno de nosotros se mueve, uno es una onda expansiva, uno está, si lo hace positivamente con la intención de resolver lo propio primero, uno se convierte involuntariamente en alguien que muestra algo, contagia a otros, los demás miran, uy, ¿qué habrá acá? Mira cómo está, ¿qué hizo? ¿No? Uno va como desparramando esa información o esa cuestión, más allá, como bien dijiste vos al principio, Violet, de que el proceso nunca se termina, ¿no? Uno cree, ya resolví, de pronto me aparece otra situación, y bueno, si yo tengo la conciencia y la humildad de aceptar que tenga la edad que tenga, hay un montón de cosas que todavía no resolví, y que la vida se va a encargar de irme las poniendo adelante para que yo, si tengo la conciencia de que estoy viviendo eso para algo, que siempre esto es así, si uno puede, digamos, capitalizar esta conciencia cuántica de que todo tiene que ver conmigo y todo es una resonancia de mí,
bueno, uno va a evolucionar, yo creo, hasta el día que no esté más en este plano, ¿no? Claro. Se dice por ahí que hay que aportar un granito de arena, ¿no? Pero a veces dice uno, no, esto no es un granito de arena, esto es un cerro completo, ¿no? Uno lo ve como muy grande, ¿no? Pero realmente es un gran grano de arena lo que se hace al literal integrar un proceso de cambio, ¿no? Entonces, pues los invitamos constantemente como es parte de lo que hacemos aquí en Compartiendo, justamente a tomar las herramientas con las que resuenen, ¿no? Obviamente todos tenemos una oferta, nuestra oferta es esta, tenemos diferentes personas que han hablado aquí en Compartiendo y que han dado herramientas para poder gestionar, para poder hacer como un análisis y empezar a hacer las cosas uno a uno, ¿no? Porque al final del día uno tiene que hacerse responsable de las situaciones propias, ¿no? No podemos también estar salvando a los otros o queriendo cambiar. Es que mi hijo es aquello, es que mi esposo es aquello, es que en el trabajo aquello, cuando realmente lo único que sucede es que se nos está mostrando, ¿no? Entonces, aceptarlo, hacer esa integración, luego empezar a conocer, tomar herramientas, llevarlas a la práctica y comenzar. Y ya cuando uno está como que en un movimiento ya más hacia adelante, ya poder mostrarlo a los otros como es algo que nosotros estamos haciendo aquí, porque obviamente tú pasaste un proceso en el que decidiste generar todos estos cambios y empezarlo a mostrarnos. O sea, creo que todas las personas que hemos estado por aquí, pues hablamos desde algo que tuvimos que sanar, ¿no? Claramente, Viole, claramente esto es así, ¿no? Y además que, bueno, yo creo que de manera como a veces involuntaria, a veces voluntaria, como sería esto, serían estos espacios, ¿no? También porque a ver, lo que vos has hecho con todos estos episodios y los que hicimos todo el año pasado, realmente es un cerro de conciencia, como decimos, ¿no? Un granito de arena, porque son espacios a los cuales accede muchísima gente, impensada gente de otros lugares, ¿no? Que de pronto ha tenido, gracias a la iniciativa que tuviste en un principio con Gabriel, después ahora con Daniel, bueno, como realmente generar un centro energético desde el cual se expanda información valiosa para toda persona que quiera, o sea que es muy valioso. Y también vos me felicitas a mí, yo te felicito a vos, ¿no? Porque realmente es un compromiso de estar haciendo algo para la gente de una manera desinteresada, como se han hecho todas estas cosas, tomándose el tiempo, buscando los terapeutas, armando los programas, o sea, todo el trabajo que hay detrás de cada episodio, bueno, solamente lo sabés vos, Viole, ¿no? Entonces, me parece no, creo que es muy importante, porque además creo que hay una parte, como te digo, intencional, que es esta, ¿no? Bueno, pongo a disposición de otras herramientas y además, y hay otra parte que es como más automática, que es que yo me convierto en una persona diferente, con lo cual también emana una energía diferente. O sea, hay un trabajo de mí que es involuntario y otro trabajo que uno conscientemente trata de hacer para realmente lo que uno ha tenido como el privilegio de acceder a muchísimas herramientas o una serie de conocimientos que le han servido muchísimo para su vida. Bueno, creo también que uno tiene como hasta la obligación moral, yo lo siento así, de desparramar esa información, de ponerla a disposición de otros. A mí me ha servido para un montón de cosas. Bueno, a ver, está esto, mira, está esto. Después, como siempre decimos, Viole, también está la libertad de cada uno de querer tomar o no querer tomar las herramientas. Por eso es tan importante esto de desde qué lugar uno ofrece también la ayuda, ¿no? Ahí entraríamos en otro tema que no vamos a hablar hoy, pero tiene que ser un tema muy respetuoso, ¿no? Porque a veces pasa que cuando uno empieza a hacer cualquier tipo de metodología nueva y uno se fascina con lo que está haciendo, quiere que todo el mundo lo haga, que todo el mundo vaya, que todo el mundo haga tal cosa, y a veces sin darnos cuenta no respetamos que a lo mejor hay personas que no pueden, que no quieren, que eligen quedarse donde están, y también eso está muy bien, ¿no es cierto? Y tal cual dijiste vos, el foco de nuestra atención, Viole, tiene que estar en nosotros. Porque yo no necesito, digamos, para hacer una onda expansiva, no necesito ir a decirles a todos lo que yo trabajé y lo que yo resolví. Es mi actitud, es mi comportamiento, es quien soy, quien habla del proceso que hice o que no hice, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el único cambio verdaderamente posible es el cambio que yo puedo hacer conmigo misma. Y a partir de ahí, bueno, hay una serie de opciones posibles,
de desparramar, por decir así, poner a disposición de otras personas, estudiar una terapia para poder acompañar a otras personas en sus procesos de cambio, etcétera, ¿no? Claro, y ahí viene el gol porque al final del día soy vendedora y obviamente respetando el dar y el recibir, nosotros damos lo que hemos recibido también, lo que nos ha llegado y por eso las personas que resuenan aquí aceptan colaborar, pero obviamente también el dar y recibir y por algo se hicieron así las cosas, pues estamos ahí con diferentes talleres. Tú ahorita estás por empezar tu formación. Ya vi que ya iniciaste los anuncios, una formación que ya tenemos, que yo estoy en un grupo que se llama Universo con Patti, donde estoy tomando biodescodificación. Digo, como dices tú ahorita, ¿no? A lo mejor a veces uno va y les dice, yo comí en tal restaurante, está delicioso y está súper rico y está súper padre, ¿no? Y va otra persona y a lo mejor no le sabe tan rico, no le gustó o no, porque al final del día cada cabeza y estómago es un mundo, ¿no? Entonces, Sí. pero eso no significa que no sea algo muy bueno y si algo tengo yo es que tengo muy buen ojo para detectar los diamantes. Entonces, todas las personas que me ven, si desean interiorizar en el camino de la biodescodificación, que es súper valioso para hacer procesos internos, con una formación obviamente muy estructurada, con herramientas de diferentes ramas terapéuticas, pues yo les recomiendo a Patricia Müller si la quieren seguir en sus redes para que vean todo lo que está haciendo. Ahorita anda muy de gira por Argentina, anda por allá y anda por acá y anda por todos lados, pero obviamente pueden tener una cita online con ella y la pueden encontrar dentro de Academia en Encuentro con la Conciencia, donde tiene ella también un taller del que fue partícipe el año pasado, en el aniversario que ya viene el próximo mes, pero que no vamos a hacer nada este año porque estamos todo preparando para la academia. Entonces, Patti, platícanos un poco de lo que estás haciendo, hablando en personal, hablando desde Argentina y lo que haces para las personas que están fuera de Argentina, ¿no? Bueno, por eso, ¿viste? Vos viste, hoy subí un pequeño adelanto, vos sabés que hay grupos que están en formación, de hecho, como decís, vos estás en uno de los grupos, entonces cada 4 o 5 meses arranco un nuevo grupo de formación online de descodificación biológica y terapias integrativas, de forma que personas que están lejos o en otros países puedan también acceder a esta información. Y también vuelvo en marzo del 2023, vuelvo a lo presencial, porque a mí me fascina lo presencial. Así que bueno, van a estar esas dos opciones. La opción online va a empezar ahora en el mes de octubre, muy pronto en estos días ya subimos toda la información completa, y también para marzo del 2023, en la ciudad de Mercedes, en principio, va a ser que es a unos 100 kilómetros de Buenos Aires, capital, va a ser el seminario presencial. Y después, bueno, viste, Viole, que siempre ando por todos lados dando conferencias, charlas de herramientas que siento necesarias, indispensables y que son en realidad el resultado de las necesidades que yo veo en las consultas con las personas en estos 15 años que yo vengo trabajando con todas estas metodologías. Entonces, por eso muchas veces siempre veo que resulta como muy efectiva la información, porque las personas siempre me dicen, parece que me estás hablando a mí, escucho el módulo que me mandaste y estás hablando de lo mío. Y le digo, sí, es que estoy hablando de lo de todos, ¿no? Porque nos sentimos absolutamente identificados, que creo que también eso es lo importante cuando uno ofrece un seminario, que no sea una cuestión teórica. Y vos viste que desde el minuto 1, el seminario que yo ofrezco, empezás a preguntarte, empezás a cuestionarte, te empiezan a caer, como decimos en Argentina, fichas de comprensiones e informaciones que necesariamente sí o sí tenés que replantearte, ¿no? Entonces yo siempre digo que tengo la aspiración a que todos los alumnos que han pasado por los distintos grupos y los que ojalá pasen más adelante, sean personas diferentes cuando terminen el seminario, que no sean las mismas personas, que tengan una mirada de las cosas totalmente distinta, una comprensión, una conciencia, que puedan haber atravesado procesos, que hayan conectado con sus heridas emocionales, que hayan encontrado sus valores, su sistema de creencias, su personaje, en fin, como un mapa de su vida para realmente poder pararse en un lugar que realmente sume y desde el cual uno tenga ese eje del que estamos hablando, un proceso de cambio, ¿no? Donde el seminario me transforme, ¿no? Esa es una de mis mayores aspiraciones, más allá del aprendizaje de una metodología que después pueden usar terapéuticamente para ayudar a otros y acompañar a otros, ¿no? Claro, por acá te dice Gis,
El seminario de Pato es un antes y un después en la vida, lo súper recomiendo. Y por acá Elisa Veleiro, una genia, Patricia, además un ser humano increíblemente bella. Pues Pati, tienes muchas admiradoras por acá y obviamente las personas que te seguimos en redes lo vemos ahí la gente cómo te transmite esa parte, ¿no? Entonces, pues, qué mejor recomendación que una mirada colectiva de un grupo, ¿no? De una comunidad. Pues gracias, Pati, por este último episodio de cierre de temporada 2022. Obviamente en el 2023 estamos ahí planeando la tercera temporada y vamos a seguir trabajando con cosas, vamos a dejarlos que descansen y que procesen todo lo que tenemos ahí en Compartiendo Vino y en Compartiendo Café y Tostadas. Si desean ver más anteriores, aquí mismo en Facebook pueden encontrar toda la serie desde el episodio de Compartiendo Vino y Compartiendo Café y Tostadas número 1 de la temporada 1. En YouTube también lo encuentran todo y ya se están ajustando lo que viene siendo Spotify y todos los podcasts que hay de Apple y cuanta cosa que están. Entonces, pues prácticamente estamos por todos lados. Estamos también ahí en las páginas de Daniela y ya entramos un poquito tarde, pero todo completo está en YouTube y aquí en Facebook, ahí lo pueden encontrar. Gracias, Pati, nuevamente por este gran episodio. Te mando mis bendiciones, te agradezco con todo el alma el haberme acompañado en este 2022 en Compartiendo Vino, con todas las personas que han llegado ante Adel por ti y pues que sigamos expandiendo esta conciencia y hacia una nueva humanidad, ¿no? Muchas gracias a vos, Viole, un placer acompañarte en todo esto como siempre y bueno, vamos por más, todo lo que aparezca, allá vamos. Así voy a quitar el no que dije al último, voy a poner vamos por más, sí. Entonces, gracias. Vamos por más, sí, dale. Les mando un beso a todos, bendiciones, que tengan una bonita tarde, bendiciones, Pati, Gis, Elisa, gracias por estar y a las personas que se conectaron por ahí, muchísimas gracias, bendiciones, chao, chao. Gracias, Viole, un Bye, abrazo.